yo le voy a pedir a Valeria, que me va a ser la asistente. Esta vez yo voy a ser la Susana Jiménez y ella va a ser mi asistente. Entonces ella, ¿cómo? El Susano que le decía. Susano, claro, mi Susana. Yo soy Susana Jiménez y vos a Susana. Entonces ella lo que va a hacer es por ahí ir compartiendo pantalla para que ustedes observen la utilización del programa GeoGebra, del cual se envió un video, ¿sí? Para el primer ejercicio que ahora vamos a observar. Y, qué sé yo, cualquier otra cuestión que Vale tenga en la compu nos puede ir mostrando. Si yo voy a escribir en el pizarrón, que hace un rato les mostré, si se veía bien y me dijeron que sí, si no ven, empiezan a gritar por el chat, profe, no veo, profe, no corre, y todas estas cosas que a usted le gusta hacer. Entonces, habíamos quedado. Yo les habíamos dejado de tarea el problema número 1, ¿sí? Y el problema número 1, yo voy a comentar un poco en general primero y luego vamos a ir mirando. El problema número 1 nos pedía realizar un gráfico aproximado de las siguientes funciones. Y les daba una serie de funciones que en este caso son 5 funciones, ¿sí? Estas 5 funciones, yo supongo que son funciones conocidas para todos. Por ejemplo, la primera función es una función de tipo lineal. Todas estas funciones las voy a ir nombrando, las voy a mencionar porque se supone que mis queridos alumnos las conocen de cálculo, ¿sí? La primera es una función lineal, la segunda una función cuadrática, la tercera una función polinómica de grado 3, la cuarta es una función exponencial y la quinta una función trigonométrica. Todas estas funciones fueron trabajadas en Introducción al Cálculo, todas, ¿sí? En más detalle. Cuando ustedes trabajaron en Introducción al Cálculo, lo que les habían dicho era que era una función. ¿Todos se acuerdan? Que era una función. ¿Alguien me puede comentar en el chat que se acuerde que era una función sin meterse en Google? No, por favor. Comenzando ya. Espero 2 segundos, a ver quién me contesta. ¿Qué era una función? Pregunto. Es la pregunta número 1. Yo mientras voy a ir escribiendo. Es una caja, dice. Una caja. ¿Qué más? Una caja es una caja. No, ¿se escucha? Hola, hola. ¿Sí? Sí, yo me acuerdo que, ¿qué tal? Sí, soy Andrés. Yo me acuerdo que en el curso de ingreso había un ejercicio que decía que era una caja que vos metías un número y salía otro. Por eso dije lo de la caja. Ah, bien. Bien. Él habla de la caja negra, ¿no? Sí, eso. La decía que era un artefacto extraño en el cual uno, ¿se acuerdan todos de eso? Decían que uno le ingresaba un elemento, que llamamos elemento de entrada, pasaba a través de la caja negra que tenía dentro un procedimiento oscuro que nosotros no conocíamos y nos devolvió un elemento de salida. ¿Se acuerdan todos eso del COPRUM? Sí, es verdad, te lo enseñan en el COPRUM, dice compañero. Claro. Bien, entonces podemos decir que este elemento, tenemos 2 elementos, uno que ingresa y uno que sale, ¿sí o no? Y un elemento, y la caja que tiene dentro lo que nosotros le llamamos la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, nuestra primera función, a ver si me ven acá, es esta. ¿Se ve bien ahí? Escríbanme todos y ven. Bien, dice, bien. ¿Quién más? Todos escriben, contesten. Sí. Bien, quería ver si se veía bien. Entonces, acá me está diciendo que tengo que realizar un gráfico aproximado de estas funciones. Y me da esta expresión. Yo lo que tengo que tratar de leer es esto. ¿Qué me está diciendo esto acá? F es una función, vamos a verlo así, es el nombre, fíjense que este valor que está acá, este que está acá, en la siguiente función se llama G y la función tiene el nombre G. ¿Lo vieron? Ahora, N es su variable, que era una variable, era algo que iba modificando. Bien, entonces ustedes me dijeron que para que una función esté bien delimitada, nosotros teníamos que conocer 3 elementos. Ustedes me los nombraron como un elemento de entrada, un elemento de salida y la caja negra. Bueno,
En este caso, los elementos de entrada van a ser los siguientes. Nosotros le habíamos dado en introducción al cálculo el nombre de dominio. ¿Se acuerdan de esto? A ver si contestan. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. El dominio eran todos los valores que uno le podía asignar a la variable independiente. En este caso, a esta función solamente le vamos a poder asignar valores naturales, ¿sí? Recordando que los números naturales eran los números que utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. O sea que yo puedo pensar, como pensamos un poco, una especie de tabla en donde colocaba elementos de entrada, ¿sí? Que pasaban a través de una fórmula y me devolvía elementos de salida. En este caso voy a colocarle valores a n, ¿sí? Y me va a devolver valores de fn, ¿sí? Los valores que ingresaban eran los valores del dominio y eran valores naturales, dijimos. O sea que eran números que utilizábamos para contar. Por ejemplo, el 1, el 2 o el 3. Hasta ahí ven, ¿no? Hasta acá tengo delimitado mi pizarrón porque si no es que no se ve. ¿Bien? Entonces, lo que hacía el funcionamiento de la caja era, ingresaba un número, lo metía dentro de la función, o sea que lo que hago es, en la función, en vez de n coloco 1 y le resto 2. Cuando ingresa a la caja, le hace este procedimiento y me devuelve el elemento de salida. En este caso va a ser 1. 3 por 1, 3, menos 2, 1. Por lo tanto, estoy diciendo que entra a la caja, que sería esto, la caja, la fórmula, y me devuelve el 1. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Díganme si hasta ahí van entendiendo. Y se ve en el pizarrón, lo más importante. Genial. Bien. Entonces, así yo puedo ir elaborando toda una tabla. Fíjense que ahora tengo el elemento 2, entonces voy a decir que sería 3 por 2, menos 2, o sea que 3 por 2, 6, menos 2 es 4. Ingreso el 2, me sale el 4. ¿Bien? Y así puedo seguir, ¿no? Hago el 3, me vuelvo a pisarlo por acá, 3 por 3, 9, 9 menos 2, 7. ¿Bien? Ahora, ¿por qué explico esto? Porque ustedes me dirán, ustedes me mandaron un video en el cual se veía una gráfica de GeoGebra. Bien, pero cuando ustedes vayan a un parcial, recuerden que pues, si tenemos la suerte de volver a la universidad, nosotros utilizábamos en la compu para el parcial, utilizábamos GeoGebra, pero en el papel uno tenía que escribir en forma analítica su desarrollo. Entonces, en el papel uno debería escribir algo como esto, primero, para poder luego dibujar. Esto sería el cálculo analítico, para poder hacer el dibujo. Cuando yo dibuje esto, me van a quedar puntitos, como mostró Valeria en el video. ¿Sí? ¿Recuerdan el video? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron el video? Eso quiero saber, si vieron el video. ¿Por qué quedaban puntitos? A ver. ¿Por qué creen que quedaban puntitos? A ver si alguien nos puede contestar. A ver. ¿Por qué quedan los puntos y no el gráfico completo? Función discreta, dice, alguien contesta como pregunta. Hablamos de coordenadas. Porque son números enteros, por el dominio, porque bla, bla. Hay un montón de respuestas. Miren todas estas cuestiones. Bien. Todos dijeron algo distinto, ¿eh? Si se ponen a leer las respuestas, todos contestaron cosas diferentes. Allá dice uno, por el dominio, bueno, por el dominio, ¿qué? Otro dice, son los números naturales, porque son puntos que nos piden, porque acepta solo números naturales. ¿Quién? Cuando uno responde, buenísimo todo lo que están diciendo, pero deberíamos poder armar una oración, ¿no? Bien, obviamente que es muy difícil hacerlo por un chat de este tipo, ¿no? Pero bien. Pero bien todas las ideas. Yo puedo decir que
Una función queda definida si tengo un conjunto de salida, que le llamábamos dominio, un conjunto de llegada, que le llamábamos imagen. ¿Se acuerdan nosotros? La imagen del 1 es el 1. La imagen del 2 es el 4. La imagen del 3 es el 7. Lo que me está diciendo es que esta función le puede ingresar números naturales y que nos van a devolver números reales. ¿Sí? Puede ser que acá me vaya, justo en este caso no, pero acá me devuelve 1, 4, 7, pero puede ser que me haya devuelto pi, 3,5, un medio, cualquier valor real. Eso es lo que me está dando esta información. Y además tengo que tener la fórmula que defina esa función. Si yo tengo esos tres elementos, puedo decir que es una función. Obviamente que hay un montón de otras condiciones, pero básicamente es lo que queremos saber. Ahora, si se fijan, nosotros definimos, comenzamos con nuestra unidad 1, se llama sucesión. Bueno, nosotros vamos a llamar sucesión a toda función que tenga dominio natural. ¿Sí? Vamos a definirlo así por el momento. Vamos a decir que toda función que tenga dominio natural se va a denominar sucesión. ¿Sí? Si me dicen, me dejan, borro esto y lo escribo para que lo tengan. ¿Me dejan? Sí. Y si no saben qué, me voy a dejar yo sola, sin permiso, como nadie me contesta, lo voy a borrar. Total, ustedes lo tienen grabado, lo van a tener grabado y lo van a poder ver todas las veces que quieran. Ahí pusieron sí. Sí. Y si me dicen que no, igual ya lo borré. Entonces vamos a poner que eso es lo bueno, que nadie me puede llevar la contra y puedo hacer lo que yo quiera. Es lo mejor de dar esto. Entonces vamos a decir que toda función de dominio, ¿se ve mi letra? Sí, perfecto. De dominio natural, lo escribimos así, se denomina sucesión. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Ahora, eso por un lado. Vamos a introducir un poquito o una idea de lo que es el concepto de sucesión. Acá lo tenemos. Toda función que tenga dominio natural se va a llamar entonces sucesión. En nuestro caso se fijan que con todas las sucesiones que tenemos tienen dominio natural. Por eso es que nos quedan definidos puntos, como ustedes bien dijeron hace un rato. Ahí el compañero pregunta, ¿sucesión es lo mismo que límite? ¿Sucesión es lo mismo que límite? Ya se está adelantando un poquito. Y yo le diría que si uno se llama sucesión y otro, ¿por qué lo van a llamar límite? Es como si yo me llamo Ana, ¿por qué me van a llamar Valeria? ¿No? Si una cosa tiene un nombre y otra tiene otra, deben ser porque son cosas distintas. Fíjense que por un lado dice sucesión y por más abajo hay una definición de límite de una sucesión. Entonces debe ser que son dos cosas diferentes, ¿no? ¿Bien? Ahora vamos a ver la letra. ¿Hasta ahí se entiende? En esta función... Esperen, calma. Yo quiero ir con paciencia y ustedes quieren ir corriendo. Calma. Ahora vamos viendo que esto es una sucesión, entonces. Toda función con dominio natural va a ser una función. Hace un rato hicimos una tablita, dijimos que teníamos valores de entrada y nos daban valores de salida, nos había quedado 1, 1, 2. ¿2 qué nos habíamos quedado? 4, ¿era? 4, 3, 7. 7. Bien, ahí gracias. Ahí va. ¿Hasta ahí va? Bien, ahí me van contestando. Muy bien. Entonces, yo tenía esos puntos y me pedí graficarlos. Con GeoGebra pueden ver el ejemplo que les dio Vale. No sé si lo tiene para mostrar o si lo quiere mostrar o no. Entonces, yo lo que tengo acá es que armar coordenadas, ¿no? Voy a marcar. Uno sabe que tiene que hacer los ejes. Acá va a ir la variable independiente, que era n. Y acá la variable independiente, que era fn. Entonces, yo voy a armar pares ordenados. Voy a tener el par 1, 1, el par 2, 4, el par 3, 7. Y entonces digo, si esto vale 1, esto vale 1, marco un puntito. ¿Sí?
Si esto vale 2, esto vale 4, y tengo otro puntito. Y así sucesivamente. Lo que no me tengo que tentar de hacer es unirlos. La línea. ¿Por qué? Porque si yo los uno, por ejemplo, lo voy a hacer, esto no se hace, pero lo voy a hacer, si yo los uno estoy diciendo que entonces acá, por ejemplo, este valor, que sería, no sé, el 1,3, tiene una imagen. Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque dijimos que solo íbamos a tomar como dominio, o sea, en el eje X, a valores naturales. No puedo tomar los valores intermedios. ¿Entiende? Sí nos puede dar cualquier valor en el eje Y, pero en el eje, bueno, FN en este caso, ¿no? Pero acá tengo que tomar valores naturales. Por eso nos van a quedar puntitos, ¿sí? Puntitos nada más. Ténganlo en cuenta para este caso. Y recuerden, lo más importante, que lo anoté recién porque era importante justamente, es que las sucesiones siempre van a tener dominio natural. Ténganlo en cuenta. Entonces, de esta manera, y la anterior que borré, no puedo pasar la hoja, pero la otra, lo que pasé antes, que ya borré, es como uno debería justificar analíticamente la resolución del punto 1. ¿Bien? Además del punto 1, este era uno de los que tenían ustedes dibujado perdón, que lo tenían presentado en un video que hizo Valeria, la voz es de Valeria, nuestra compañera, este mismo, pero bueno, sin ser en GeoGebra. Si el que no lo vio, lo invito a visitar. ¿Sí? Otra de las tareas que tenían, este es el punto 1. De esta manera pueden resolver todo el punto número 1, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que el dominio, o sea, los valores de n, van a ser siempre naturales. Y que acá me puede dar cualquier cosa. ¿Sí? Lo que se mete dentro de la caja me puede devolver cualquier cosa. Y que no tengo que unir los puntos. ¿Hasta ahí vamos bien? También. La idea es que uno pueden complementar la parte de hacer la tablita en la hoja, que tiene que estar toda esa parte de cálculos, y se puede complementar viéndolo con el GeoGebra como para ir viendo cómo queda el gráfico, pueden hacer más puntitos, ¿sí? Pero la parte de la tabla, como hizo Ana recién, tiene que estar, ¿sí? Exactamente, todas esas cosas tienen que estar. Me costó ingresar la función de trigonometría, dice. Magnu. ¿Por qué? En GeoGebra. ¿Qué le pasó? Contame un poco más y ahí la asistente te lo va a indicar. Por ahí puede abrir. Recuerden que hay un foro de GeoGebra para consultar en el campo dudas que surjan con el uso de GeoGebra. Por ejemplo, cómo poner una función, en este caso trigonométrica, o cómo hacer el elevado al cuadrado o al cubo. Todas esas dudas pueden escribirlo en el foro de GeoGebra y le vamos indicando cómo se hace. Bien, la compañera pregunta, por ejemplo, no me acordaba cómo poner la división. Bien, y ahí tenemos otro, o sea, hay varios temas para ver, ¿no? Claro. Además de tener problemas con GeoGebra y que la duda va en el foro de GeoGebra, cuando hagan la consulta, por favor pónganos en qué versión de GeoGebra están trabajando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar en el celular que en la compu, que hay distintas versiones. Nosotros creo que en el campus están todas las versiones, ¿no, Vale? Sí, pusimos varias, sí, porque depende, la que descarguen en el celular también tiene otro formato, pero bueno, o sea, no es muy distinto, pero el formato de la pantalla... Las funciones por ahí en particular cambian de una versión a otra, por ahí. ¿Sí? Yo en el foro de ahí de GeoGebra subo estas dudas que surgieron de cómo hacer la división en la función trigonométrica. Sí, ella quiere ingresar la función trigonométrica e ingresar la división, ¿sí? Por ahí podemos colocar alguna cuestión más para que ustedes vean. Si en el celular es más fácil, dice, pero en el parcial no se puede, sí, es mejor trabajar, bien lo que dice Caro, que en el celular por ahí es más fácil. Yo les contaba siempre que cuando aprendí GeoGebra venían en el colectivo y jugando con GeoGebra. La gente venía con el juguito y yo venía con GeoGebra enviciadísima. Pero es verdad que después, si hay parcial, si llegamos a tener la suerte de volver, nos podemos usar el celular
para resolver los ejercicios. Entonces está bueno de que uno se acostumbre a trabajar con la compu. Y más que nada, porque si les pedimos alguna entrega, ustedes van a tener que hacerlo con la compu. Y entonces por ahí es mejor, y viene el comentario de Carolina, trabajar con la computadora. ¿Sí? Pero aclaren eso, en qué versión y que, por ejemplo, qué función no pudieran ingresar. ¿Vos ahí le podés mostrar, Vale, más o menos? ¿Podés ver o no? A ver, justo estaba escribiendo en el chat. Bien, a ver. Dale. Compartir la pantalla. Ahí Vale les va a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Ven? Sí. ¿Se ve ahí, Ani? Sí, yo veo. Sí, Bien. sí, se ve. Bien. Acá, esta versión de GeoGebra, les aparece acá abajo un teclado. Y acá tienen para poner, por ejemplo, el cuadrado, las raíces. Acá tienen el seno, el coseno, ¿sí? Y les aparece acá abajo, en esta versión del GeoGebra. Sí. En otras, cuando ponen abajo, en otras tienen la entrada debajo, y cuando está sin la entrada, ustedes ponen, por ejemplo, Zen, y ya les aparece casi automáticamente la función. ¿Sí? Sí. Según la versión que tengan. Por eso les decimos que cuando ustedes nos hagan una consulta, traten de explicarnos, o al menos mandarnos a hacer una captura. Pueden hacer una captura de pantalla, y cortar la foto y enviarnos la fotito. Entonces, porque no saben por ahí la versión, yo qué sé. Claro. Muestran cuál es el error y nosotros les ayudamos seguramente. Pero dejen las dudas en el foro. Si ven que surgen dudas, Sí. acá y en el foro no vi a nadie. Para hacer las divisiones, las fracciones, se usa el dividir. ¿Sí? Se usa. Dice, ¿se puede pasar los decimales a fracciones GeoGebra? Leonel, pregunta para el foro. Y probamos. Sí se puede. Sí se puede. Acá lo ponen. Por ejemplo, acá hay un resultado y está en decimales. Y uno lo puede poner en fracciones. Sí. Ahí dejo de compartir. Anoto todas esas dudas y lo subimos al foro de GeoGebra. Sí. Vamos a ir contestando, ¿sí? Así no nos detenemos ahora con el uso de GeoGebra. Nada mejor que aprender GeoGebra que toqueteando GeoGebra. Yo les digo eso, esa sugerencia. Que pones, es más, se meten, hay 80 millones de foros en la red, ¿no? Se meten, googlean y ponen cómo hago la división en GeoGebra y te lo escriben, te mandan un tutorial. Hay millones de tutoriales, ¿sí? Pero igual nosotros vamos a ir respondiendo sus preguntas, ¿sí? Ustedes saben que hoy están en cuarentena, cualquier cosa, aprendieron a hacer serenito. ¿Cómo hacer el serenito? Y lo googlearon. Bueno, de igual manera pueden usar para hacer GeoGebra o para aprender cualquier otra cosa, ¿sí? Pero nosotros vamos a contestar, obvio, por eso estamos. Bueno, vamos a contestar un poco más. Los barbijos, que hay muchos tutoriales para hacer barbijos, que está bueno. Sí, hay tutoriales para hacer barbijos, hay tutoriales para, de todo hay tutoriales, chicos. Si ustedes se ponen a buscar, hay tutoriales para hacer lo que quieran, ¿sí? ¿Cómo se saca el tornillo de no sé qué cosa? Tutorial. ¿Dónde se compra tutorial? Entonces, utilicen la herramienta, ¿sí? Vamos a continuar un poquito más. Entonces, para el problema 1, no hay dudas. Todos lo entendieron. ¿Vamos bien hasta ahí? Contesten, a ver. Bien. Hasta ahí vamos bien. Vamos con el problema adicional. ¿Sí? Ustedes manéjense, siempre nos vamos a manejar con la guía, y cuando diga adicional, vamos a mandar una guía con ejercicios adicionales. Tengan en cuenta que una cosa es trabajar en el aula, otra cosa va a ser trabajar en su casa, por eso les estamos mandando ejercicios adicionales. Bien. Tenían un ejercicio 1 adicional que decía que tenían que encontrar los primeros 7 términos, ¿no?, de una sucesión. Y les daba una sucesión que se llamaba A sub n igual 3n más 1, ¿puede ser? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Armar una tabla, ¿sí?
como hicimos antes, vamos a darle valores a n. Como nos está diciendo que es una sucesión, tengo que suponer que el dominio es natural. Por lo tanto, voy a colocar en mi tabla valores naturales. No puedo colocar el -1 ni ningún otro valor. Bien. Y voy a ir calculando los valores de A por n. ¿Sí? Entonces, encuentro el primero. 3 por 1 más 1. Y esto me da 4. Luego digo 3 por 2 más 1. Y eso me da 7. 3 por 3 más 1. Y esto me da 10. Y 3 por 4, por ejemplo, más 1. Y esto me da 13. ¿Sí? Entonces, yo ahí ya tengo los primeros 7. No, me falta. Voy a continuarlo acá porque no me alcanza el pizarrón. Tendría que hacer el término 5, el 6 y el 7. De la misma manera. Ahora hago 3 por 5, más 1, es 16. 3 por 6, 18, más 1, 19. 3 por 7, más 1, es igual a 22. ¿Sí? Una sucesión, también puedo decirlo, es un conjunto de números dispuestos uno detrás del otro. O sea, yo podría decir que los primeros 7 términos de estos serían 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 y continuar. ¿Sí? Siguiendo esta regla. Pero de esta manera tengo los primeros 7 elementos de la sucesión. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula y estos son sus elementos. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden encontrar los primeros 7 elementos, lo que voy a hacer es hacer funcionar esta fórmula colocándole a n valores naturales. Luego lo dispongo de esta manera, porque esta es una sucesión. Es un conjunto ordenado de números que cumple con cierta regla. ¿Cuál es la regla? Bien. Fíjense, cada término y cada elemento se va a obtener multiplicando al 3 por el primer elemento natural más 1. Por ejemplo, voy a escribirlo, ¿puedo borrar esto? Díganme. El 4 también uno le puede decir que es el A1. Eso, voy a escribir, esto voy a borrar acá, voy a borrar esto. Y así podemos encontrar cualquier valor, el A100, por ejemplo. Exacto, yo voy a decir esto. A sub n dice que es 3 por n más 1. Lo que me está indicando la tabla es que cuando n vale 1, voy a hacer 3 por 1, porque este n es el mismo, más 1. Este n me va a estar indicando el lugar que ocupa el término en la sucesión. O sea, este es el lugar que ocupa el término en la sucesión. ¿Sí? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, el elemento que ocupa el lugar 15, no voy a hacer una tabla con 15 elementos. Agarro la fórmula, reemplazo esto por 15 y obtengo el elemento a sub 15. Por ejemplo, agarro la tabla y digo, bueno, quiero obtener el elemento que ocupa el lugar 15. Entonces digo, ese es el A sub 15 y reemplazo el N por 15. Y ahí me dicen cuánto les da. 15 por 3, 45. Y una, 46. O sea que el lugar que ocupa en la sucesión el término 15 es el número 46. ¿Vieron que yo hace un rato puse una sucesión de números? Bueno, el que está en el lugar 15 va a ser el 45. ¿Se entiende? De igual manera puedo encontrar todos los términos. Lo puedo hacer en una tabla o lo puedo nombrando de esta manera. El n va a indicar entonces el lugar que ocupa el valor en la sucesión, el número que obtengo en la sucesión. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Claro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? Pregunten.
Bien. ¿Bien? Bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Por acá, obviamente ustedes dirán que vivo bien por ahora, porque ella hizo los más fáciles. Ahora que se haga el de, por ejemplo, el J, habíamos dicho, ¿vale? El de ahí, del 1, decís. ¿Sí? El J habíamos dicho, que era que tenías vos. No, no, del J del otro problema tengo yo. Ah, ¿el del 2? Claro. Bueno, pero ahora, De ahí, ¿cómo? de ahí, El compañero me dice, ¿qué vivas? Este es el logaritmo. Yo no veo ningún logaritmo. ¿Ustedes ven un logaritmo ahí? de ahí pueden resolver de la misma forma, todos van haciendo la tablita con el valor de n y obtienen los 7 primeros términos de cada Claro. uno. Por ejemplo, díganme uno, a ver que son tan malos. Dice que haga el I. ¿Cuál quieren hacer? Díganme uno, a ver. Díganme uno. El I, el del logaritmo. ¿Cómo era el I? A ver, ¿qué Bueno, dice? ahí tengo que agarrar la calculadora. Sí, pero hay que agarrar la calculadora. Yo la tengo si querés. ¿La tenés vos? Dale. Dale. ¿Cómo es el ejercicio? Díganme porque tampoco los tengo. Es logaritmo de n. Logaritmo natural de n sobre n más 1. ¿Todo? Sobre n Sí, más 1. todo. ¿Y cómo se llama el ejercicio? I sub n, la asociación. Sí, el I sub n. Bueno, Sí. pregunto porque acá, bueno, es lo que tengo que saber, ¿no? Si yo quiero obtener el primer elemento, lo que dijimos recién es que tengo que encontrar esto. Esto me dice el lugar que ocupa en la sucesión. Claro. Ah, acá me dicen que está con logaritmo, claro, está con log, lo mismo. no es con logaritmo natural. Pregunto, a ver, con log. Ahí vamos. Claro. Ahí está, con log. Bien. Entonces, la diferencia es que ustedes en la calculadora tienen dos teclas, con log o log. Ahora, ¿cómo lo colocan en la calculadora? No sé dónde estará en mi casa la calculadora, vaya Dios a saber, pero tengan en cuenta esto. Si yo lo hago en la calculadora, tengo que poner paréntesis. Voy a colocar paréntesis acá, dividido, paréntesis acá, porque si no me va a calcular la calculadora cualquier cosa. Dice, alguien pregunta, ¿la notación con log se entiende base 10 o base? No, el logaritmo este tiene base 10. El logaritmo natural tiene base 10. Bien. Ustedes igual acá no se hacen mucho problema en eso porque como lo van a meter en la calculadora, mucho no les importa. Entonces vamos a encontrar el primer elemento, I sub 1, vamos a encontrarlo haciendo el logaritmo natural de 1 dividido 1 más 1. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto es el logaritmo de 1? Pregunto. 1 más 1 es 2, ya lo sé. Es 2, dicen los compañeros. Ahí pusieron 0, 0. O sea que, si tengo 0 dividido 2, el primer elemento de la asociación va a ser el 0. ¿Vamos bien? Bien, me van contestando ahí. Si quiero encontrar, por ejemplo, el elemento 8, ¿qué hago entonces? Voy a encontrar el logaritmo de 8 dividido 8 más 1. ¿Y eso cuánto me da? A ver los calculadores. Vos, Valeria, chequea lo que te digo. Sí, aproximadamente 0. No digas nada. Que ellos... Ah, ¿no lo digo? ¿Cuánto es el logaritmo de 8 dividido 9? ¿Tienen a mano calculadora? Tiene aproximadamente 0,10. Sigue. 0,10 y continúa, ¿no? Entonces uno puede decir que es aproximadamente, es un número real. ¿Está bien? No se nos da real. Ahí todos dicen 0,10, 0,10. O sea, que si vienen con un escenario, sería 0,10. Si no, digo aproximadamente. ¿Bien? Y así puedo calcular todos los valores. ¿Vieron que no era tan difícil? Ya me querían engañar que era difícil, pero no era tan difícil. Por ahí es difícil el tema de
cómo imprimir los números en la calculadora, nada más. Ahora dale con el límite, dale con el límite. Todavía estamos en la sucesión. Todavía no hablamos del límite de la sucesión. Se comenzó trabajando solo con sucesiones, ¿sí? Como primer ejercicio, lo que definimos entonces era cómo graficarlo, cómo demostrar analíticamente. Les dijimos que bueno, se puede calcular con GeoGebra, pero que lo analítico lo tengo que saber. Y lo más importante es que el dominio de toda función, si es natural, se llama sucesión. Hasta ahí es lo que vimos hasta ahora. Ahora, vimos cómo definir cada uno de los elementos de una sucesión, como lo acabo de mostrar recién, y al revés también nos pueden preguntar otra cosa, como nos pregunta el problema número 2, ¿no? El problema número 2, ¿qué nos pregunta? Ahí alguien pregunta algo, dice, sí, ¿por qué los términos pueden ser números reales? Dice, el número puede ser decimal, el término puede ser decimal. Cuando pregunto si el término puede ser decimal, lo que me tengo que acordar es que lo que sale de la caja negra, porque así lo nombraron ustedes, o lo que llamamos imagen, eso sí puede ser un número real. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos dijimos que una función quedaba bien definida si tenía un dominio, una imagen y una fórmula, ¿no? 3 elementos importantes. Entonces, para hacer sucesión, el dominio tiene que ser natural. La imagen puede ser real, en este caso, y necesito tener una fórmula que defina, por ejemplo, a esta función. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, el límite todavía no hablamos nada. Todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. ¿Está bien? Ah, sí, dice, gracias, de nada. Hasta ahí vamos. Entonces, solamente vimos que era una sucesión, cómo se calculan los términos de una sucesión, cómo está conformada una sucesión, y ahora vamos a ver otra cosa. ¿Qué nos pedía el problema 2? ¿Vale? ¿Me lees fácil? Nos pedía hallar el término general de las siguientes sucesiones. Bueno, cuando nosotros vamos a hablar de sucesión, esta fórmula es lo que llamamos el término general, o sea, el término que nos va a permitir formar a todos los demás elementos. Por ejemplo, en nuestro primer caso, que era el que habíamos propuesto al comienzo, esta sería la regla de formación o el término general de la sucesión, ¿sí? ¿Cómo se va a formar la sucesión? Entonces, en este caso, nosotros decimos, nuestra función, nuestra sucesión, ¿por qué se llama F? En este caso. En otro caso se llama A, en otro caso se llama N, se llama el nombre que uno quiera que se llame. Entonces, a ella la puedo ingresar solamente en números naturales. Si no le ingreso naturales, no es sucesión. Y nos puede devolver cualquier cosa a través de este término general, ¿sí? Este término general es la regla que va a cumplir cada uno de los números que yo ingreso, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, nosotros para esto teníamos, ¿no? N y Fn, no me acuerdo los números. ¿Se acuerdan? Era 1, ¿no? 1, 1, 2, 4, 3, 7, era algo así, ¿no? Entonces, si a mí me dieran la tabla y yo tendría que adivinar la fórmula, eso es lo que me está indicando el ejercicio 2. Me dice, te damos los valores, o sea, te dan estos numeritos a ustedes, ¿no? Y ustedes tienen que definir la fórmula. Es algo así lo que tenemos que hacer ahora, ¿se entienden? Vamos a ver, ¿se entienden? Claro. Lo que Sería yo como el quiero paso ahora es otra que vez. me digan, por favor, como una situación. Por ejemplo, la A. Ahí escribieron 2 más n, que yo les puse que es el Bien. ítem A. Díganme otro, a ver, el C. ¿Cómo era el C? El 2C. ¿Me dicen los números que tenían? Sí. El C. Sí. 1, ¿Estaban escritos 4, así como estoy escribiendo? Sí. sí, 9, 16, Bien. 25, 36. Hasta ahí. Y esto continúa, ¿no? Porque es una sucesión y tiene todos los números naturales. Lo que yo tengo que encontrar es ¿qué regla está cumpliéndose estos números? Porque estos números no están puestos así porque a mí se me antojaron, sino que esos números pasaron a través de una caja negra, o sea, yo puse el 1, acuérdense que el primer término
Yo decía hace 1. Puse el primer término y me devolvió el 1. Puse el segundo término y me devolvió un 4. Puse el tercero y me devolvió un 9. Puse el cuarto y me devolvió 16. Puso el 5 y me dio 25. Puso el 6 y me dio 36. Entonces lo que yo tengo que pensar es, yo metí el 1, me devolvió el 1. Metí el 2 y me devolvió el 4. Metí el 3 y me devolvió el 9. Tengo que pensar, ¿qué procedimiento estaba haciendo esa caja para que me devuelva esos números? ¿Se entiende? A ver si alguien lo consiguió. Acá me dijeron, sí, varios me dijeron. Ulises Martina, Bien, Sergio. bien. Dicen que es un cuadrado. Sí, fíjense. Y yo ahora digo que la fórmula es n. Entonces, n al cuadrado. Fíjense que eso es verdad. Si digo el primer término, 1 sería, ¿no? Acá pondría 1 y me quedaría 1 al cuadrado y esto efectivamente es 1. Cuando uno hace esto, que es como una especie de verificación, lo tiene que hacer para todos los números que tiene, porque si no estaría mal. Entonces digo, bueno, miro el 2. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado es 9. 4 al cuadrado, 16. 5 al cuadrado, 25. 6 al cuadrado, 36. ¿Se entiende hasta ahí? Eso es lo que me pedían a mí. Ahora tenía que encontrar la fórmula. ¿Se entiende? A ver qué me dicen. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bien. Bien. Bueno. ¿Cuáles tenías para mostrar uno en GeoGebra? Tengo de la guía Bien. para ver, para empezar a ver la parte de límites, si querés. Dale, vamos a ver entonces. Hasta acá se entendieron entonces. Hasta acá era lo que tenían para hacer de taller. Tenían para hacer el 1 de los problemas y los 2 adicionales, los 2 primeros adicionales. Además de eso, tenían un tercer adicional, ¿no? ¿De eso me hablas, Vale? No. ¿Había que graficar? En el tercero de los adicionales pedía graficar con GeoGebra. Bien. Ah, pero ¿Sí? de eso tenían. Claro, no. Del otro, de la guía. ¿Del 2? Sí, punto 2 de la guía, número 1. Bueno, ¿querés que empecemos con eso? Y luego leemos o al revés. ¿Tienen dudas hasta acá de los adicionales? ¿Alguna duda? ¿Alguno que no haya salido? No, bien. Bien. Bien, entonces continuamos un poquito más. Fíjense un poquito. Y acá empieza recién a aparecer la palabra que todos querían que aparezca. La palabra Ani, ¿querés que ponga la definición? Dale. Dale, para compartirla con ellos. Yo la escribo acá. Ahí lo ven. Bien, genial, gracias. Bien. Ahí tienen. Bien, ahí está la definición. En la guía. Bien, vamos a leer detenidamente esto. Y ahí vieron que hace un rato alguien me preguntó si era lo mismo el límite de sucesión. Y yo les decía que no. Yo les decía, ¿por qué a mí me van a decir Jacinta si me llamo Ana? ¿No? Entonces, fíjense que tienen distintos nombres porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Una sucesión, volvemos al ejemplo que habíamos dado anteriormente, habíamos dicho que una sucesión era toda función de dominio natural. ¿Sí? Ahora, perdón, sonaba la alarma. Toda la función de dominio natural se va a definir como una sucesión. También podemos decir que una sucesión es un conjunto de números ordenados que cumplen con cierta regla. En este caso, la regla la llamamos término general. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, fíjense que otra cosa diferente va a ser el límite de esa sucesión. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo define nuestro cuadernito, nuestra definición del cuadernillo. Dice, el límite de una sucesión se puede definir de manera coloquial. Cuando decimos coloquial quiere decir hablada,
¿sí? Nosotros tenemos forma coloquial, gráfica, analítica. Cuando le decimos hacer algo en forma analítica, le estamos diciendo haceme la cuenta. Cuando te digo contámelo en forma coloquial, es hablada o en este caso escrita, ¿sí? Cuando me dice gráfico, tengo que hacer un dibujo. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿sí? En este caso dice que se puede definir de forma coloquial como el número al que se va acercando los términos de una sucesión. Vieron que yo hace un rato, cuando presenté la sucesión, supónganse en esta, voy a inventar una sucesión muy fácil, porque obviamente estoy explicando los primeros conceptos. Uno puso los puntitos así. ¿Qué quiere decir esto? Que esto continúa, ¿no? Entonces, yo tengo el primer elemento es el 1, el segundo elemento es el 2, el tercero el 3, el 4, el 5, el 6, y así sucesivamente. ¿Cuál es la regla que cumple esta función? La vamos a llamar, su regla general se va a armar sumándole a cada número 1. ¿Sí? O sea que va a ser n más 1 o n. Infinito, hasta el infinito. Sí, pero ¿cómo sería la regla? N más 1. Yo sé que los tengo sumándole 1, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Si yo quiero encontrar el elemento A1, ¿se acuerdan así? Este es el elemento A2, el elemento A3, A4, A5, A6. Ya me puedo dar cuenta que el numerito de la posición coincide con el número de la sucesión, ¿se ve? Entonces la sucesión se va a llamar N. ¿Se ve hasta ahí? Ahora, nuestra definición dice, el número al que se van acercando los términos de la sucesión, este número se va a ir acercando a algo. A medida que aumenta el término en n. O sea, acá va aumentando de 1 en 1 hasta ¿cuánto? Puede que hasta el infinito, dijo el compañero. ¿Sí o no? Esto puede crecer hasta el infinito. El infinito, recuerden que no es un número, es un símbolo que representa a un número gigante, enorme, muy, muy, muy grande, pero no es un número. ¿Está bien? Es un símbolo que representa un número muy grande. Entonces, si esto crece demasiado, ¿esto a qué número se va a acercar? Por ahí lo dijeron al infinito. Exacto. El infinito, recuerdo, no es un número, de nuevo, pero va a acercarse a un número muy grande, en este caso. ¿Se entiende? Lo podemos llamar L, dice acá, ¿no? Hasta ahí vamos. A medida que aumenta el número de términos. Si el límite de la sucesión lo llamamos L, se puede escribir de la siguiente manera. Fíjense, acá me están indicando esto. El límite de la sucesión, ¿se acuerdan que así definíamos a la sucesión? Se acerca al número L cuando N, los valores de N, crecen, o sea, tienen valores muy, muy, muy grandes. ¿Se ve? El límite es infinito, entonces no tiene límite, dice alguien ahí. Si el límite es infinito, entonces no tiene límite, dice alguien por ahí. Estamos hablando de otra cosa, me parece. Claro. Hasta ahora, claro, vamos a ir repitiendo de a poco. Nuevamente entramos en el límite. Estamos hablando del límite de una sucesión. Ojo con esto, ¿eh? Tenemos una sucesión, una serie de números, podemos definir su término general como una fórmula, y miramos qué comportamiento está teniendo esa sucesión. Y a medida que los valores de n aumentan, o sea, se hacen cada vez más grandes, esto se acerca a infinito. Es un número, dije un símbolo, perdón. ¿Se entiende hasta ahora? Claro. Y ahí la parte de n, como estamos tomando números naturales, el n va hacia más infinito. Si va a tomar 1, 2, 3, 4, 100, 1000, todos positivos, porque ahí en la guía dice más infinito. Sí, exacto. Eso estaba mirando, o sea que ahí acá hay más, ¿no? Exacto. Si el n natural va a tomar siempre números positivos de 1 en 1. Recuerde que nosotros teníamos el 0 y para acá teníamos todos los menos infinitos y para acá todos los más infinitos. Como nosotros estábamos trabajando en secciones, vamos a tomar solo esta porción, ¿sí? O sea que vamos a tomar desde el 0, no lo vamos a incluir, ¿no? Pero desde para este lado, para la derecha, no vamos a tomar para la izquierda porque nos van a dar valores negativos. Entonces, por eso, en la definición, muy bien que me aclaró Valeria, dice que n tiende a más infinito. Acuérdense
acuérdense que vamos a estar tomando valores naturales, entonces es imposible que vaya al menos infinito. Es importante también, detalle de la definición. Dice que si el límite de la sucesión lo llamamos L, se puede escribir de esta manera. L sería el número al que se acerca, ¿entiende? Y ahí el compañero pregunta, profe, ¿arrancamos con el problema 2 de la unidad 1? Ahora vemos. Solamente estoy explicando la definición. En un minuto. ¿Sí? Ahora vamos a ir con eso. Porque ahora, fíjense que con esa definición, y si es que comprendimos qué significaba esto, entonces puedo escribir de esta manera o de esta manera. De cualquiera de las dos significa lo mismo. ¿Sí? Supónganse que yo podría decir esto. A ver. Lo voy a borrar, ¿eh? Vamos a tomar el primero. Y lo conocemos. ¿Por qué? En realidad conocen todos los... a ver, no, miento. El primero lo conocen porque el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto ejercicio son los mismos que tenían para graficarlos, ¿vieron? Son los mismos que graficaron en el punto 1. Son todos los mismos. Entonces yo los invito, así lo hicieron, que por favor los miren. Vamos a mirar los dibujitos, vamos a analizar los dibujitos, ¿sí? Ustedes tenían esto, y tenían que para 1 valía 1, ¿no? Tenían este puntito. Para 2 valía 4, ¿verdad? 2 por 6, 4. 2, 6, 4. Después 7. Sí. Y después 7. Ustedes tenían estos puntitos. Si ustedes siguen dibujando estos puntitos y se fijan, ¿qué va a pasar? Estos puntitos yo puedo dibujar otros, ¿qué sé yo? Para 4, ¿cuánto me da? 3 por 4, 12, menos 2, 10. Dijimos que esto era una función lineal, entonces los puntitos van a tender a estar alineados. Si ustedes se fijan, esto tiende a estar alineado. Entonces, si yo sigo esta línea, a medida que esto crece, esto también va a ir creciendo. Se va a ir acercando ¿a dónde? Al más infinito, como dice Mauro. Ahí pusieron. ¿Se entiende? Bien. Entonces, Infinito. por ahí, esto de tenerlos graficados en el punto 1 nos ayuda a comprender la idea. Fíjense, esto tiende a más infinito, ¿sí o no? Bien. Luego tienen una función que es cuadrática. La función es cuadrática, no voy a dibujarla, pero esta es una cuadrática ¿cómo? ¿Contenta o triste? ¿Contenta o triste? A ver. Voy a retomar un poco de cálculo. Contenta. ¿Por qué está contenta? ¿Por qué está contenta? ¿Cómo sabes si está contento o está triste? Por el valor de A, que en este caso es 4. Como el valor de A es 4, voy a tener una parábola contenta. ¿Que tiene vértice en dónde? A ver si se acuerdan. Vértice. Para decir vértice tengo que decir dos cosas, ¿no? ¿Qué tengo que decir para dar el vértice? ¿Contestan o no? ¿Se acuerdan? 3. El 3 vamos bien. No. Con el Miren, 3. este dijimos que era el valor de A. Este era el valor de A. El valor de A era positivo en este caso, carita contenta. Perfecto, hasta acá vamos. Ahora, esta función estaba dada en forma canónica. Eso me decía que acá, sin hacer ningún cálculo, yo obtenía el valor del vértice. En este caso, el vértice va a ser este. ¿Se acuerdan? Este era el X del vértice y este era el Y del vértice. ¿Se acuerdan eso? A ver, ¿quién me contesta? Estamos repasando cálculos, sí, se acuerdan. Entonces, si se acuerdan el vértice, entonces, ¿cómo va a ser? ¿7 medios o menos 7 medios?
¿Positivo o negativo el vértice? Ahí vamos, Agustín. Ahí va, ahí me tiro uno. bien. 2, 3. Bien, entonces, yo voy a hacer un dibujo que no es el que corresponde, pero 7 medios es 3,5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 3,5, por ejemplo acá, 7 medios y 3. 1, 2, 3. Voy a dibujar acá estaría el vértice. Y está contento, o sea que va a ser algo así, ¿no? Imagino. ¿Hasta ahí lo ven? Entonces, si yo lo pienso, este dibujo es incorrecto. ¿Por qué? Porque dijimos que solo tengo que tener puntitos. En este caso voy a tener este puntito, va a ser esto. La gráfica, todos puntitos. Pero puedo ver el comportamiento que tiene. A medida que los valores de n, que los voy a colocar acá, van aumentando, ¿qué pasa con los valores de n? ¿Hacia dónde van? Crecen, dice. Muy bien. Crecen, o sea que tienden a ir a acercarse al infinito, al más infinito. Entonces, yo podría escribir simbólicamente esto de la siguiente manera. Puedo decir que... A ver, ya me perdí, acá. Puedo decir que el límite, por ejemplo, cuando n tiende a más infinito, y para no nombrarla, puedo escribir b sub n, para no escribir toda la fórmula, o puedo escribir, en vez de b sub n, escribir toda la fórmula. De cualquiera de las dos maneras está bien, pero si pongo b sub n en algún lado, tengo que aclarar quién es b sub n. ¿Está bien? ¿Eso va a ir al más infinito? ¿Ahí va bien? Esa es una manera de poder escribirlo, ¿sí o no? Ahora, otra manera para poder escribirlo, si ustedes lo tienen escrito ahí en la definición, es la siguiente. Fíjense que les dan el nombre de la asociación, una flechita, y acá ponen n más infinito, y acá ponen más infinito. ¿Se ve? Entonces, lo puedo escribir de esta manera o de esta otra. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras es correcta, pero nos gusta esta porque luego vamos a trabajar con el. Entonces, las dos son correctas, pero como después nos vamos a centrar mucho en límite, nos conviene ir manejando esta notación. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos bien? Vieron que es importante hacer el gráfico de la función que tenemos para ayudarnos para ver hacia dónde crece o decrece, puede ir a menos infinito, puede ir a un número. Entonces nos ayudamos haciendo el gráfico o la tabla también. Sí, de cualquiera de las dos maneras. Pasa que la tabla por ahí a veces los engaña y, por ejemplo, imagínense que tiende a pi y uno le pone 3,14. En realidad es pi, pero bueno, uno lo va recortando, entonces no se está acercando en realidad a ese número. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Después lo vamos a ir aprendiendo de a poco. La idea de estos dos primeros ejercicios es que por ahí ustedes piensen en algo de esto que yo les mostré antes. A propósito, intencionalmente, los ejercicios del problema 1 y ejercicio 2 son iguales. Por un lado, el problema 1, en mi caso, yo observo que lo que me está invitando a hacer es ponerme a repasar un poco de cálculo. Vieron que recién les comenté cómo tenía que ser la función cuadrática. Por ejemplo, de la función número 3 de la C, sé que es una función polinómica, que tiene ¿cuántas raíces? A ver si me contestan. El CN, 2, que es el mismo que el 2C. 3. ¿Cuántas raíces tienes? 3. ¿Cuáles son tus raíces? Claro. Era una raíz de paso. O sea que está tiro preguntas yo. ¿Qué eran las raíces? ¿Se acuerdan qué eran las raíces? Bien, las raíces son lo que dice la compañera. Bien, a ver cuál es. Bien, eran los valores, ¿se acuerdan que hacían cero a cada uno de esos términos de la multiplicación? Eso nosotros le llamamos una función polinómica de grado 3, de orden 3, perdón, porque le decíamos que tenía 3 raíces. ¿Se acuerdan que decíamos las funciones polinómicas? Que teníamos 4 raíces de orden 4 y así sucesivamente.
Entonces, uno puede más o menos darse cuenta cómo es el gráfico de esa función, ¿sí? Ahí dice los puntos de intersección entre el gráfico y el eje X. Muy bien. Bien, bien. Y ahí hay algo que me está contestando otra cosa. Dice, ¿el límite de una función exponencial es 1? ¿Es pregunta o es respuesta? Pregunto. Respuesta. No. Respuesta. ¿Qué pasa con las funciones exponenciales? Por ejemplo, la función d. La función d es una función exponencial. Voy a repasar eso, porque es importante que tengan un buen reflejo, ¿no?, de los gráficos y de lo que es cada una de estas funciones, ¿sí? Ani, ¿querés que lo comparta? Lo tengo en el GeoGebra ese. Dale, pero ¿para qué quiero consultarles algo? ¿Se acuerdan? Antes de que vos les muestres el dibujo y hagan trampa. Esta es una función exponencial. Si yo les pregunto si esa función es creciente o decreciente, ¿ustedes qué me dirían y por qué? A ver quién se anima. Es creciente, dice. ¿Por qué es creciente? Crece, ¿y por qué? Yo les pregunto. Crece porque el exponente es positivo, dicen. A ver, ¿quién más? Se crece. ¿Por qué, Caro? El número menor a 1. Bien. Ahí va por el punto. ¿Qué número, no? Porque hay 1, 2, 3 números. Tiende un número. Miren acá, vamos a ver. Nosotros teníamos este valor, nosotros decíamos que era ¿qué cosa? De la función exponencial, el 10. El 10 que me indicaba. ¿Se acuerdan? Me están tirando cualquier cosa menos lo que no. Cuando n... Miren, esto, Carolina se acercó, dijo, ¿no? Si la base, porque esta es la base, ¿no?, del exponente, era mayor a 1, la función era creciente, ¿se acuerdan? Ahora, si la base estaba entre 0 y 1, decíamos que la función era decreciente, ¿se acuerdan eso? Bien. Esto es menor que 1, en realidad está entre 0 y 1, ¿no? Nosotros decíamos que estaba entre 0 y 1. Bien. Esto claro. Lo llamamos, no sé, la base está entre 0 y 1. Y la base está entre 0 y 1, es decreciente, dijimos, ¿no? Entonces yo ya sé que es decreciente. ¿Este valor qué era? El valor que ¿qué pasaba con eso? Bien, Ulises dice, tiene comportamiento asintótico en 13. ¿Se acuerdan que esto era una asíntota? ¿Una asíntota de qué tipo? Porque asíntotas hay 3, horizontal, vertical y oblicua. Esta asíntota de qué era horizontal, perfecto. Tenía asíntota horizontal. Y este era el número en donde, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que nosotros siempre trabajábamos con esto, con las poblaciones? ¿Se acuerdan que trabajábamos con el número de, por ejemplo, no me sale, de bacterias? Que son de biotecnología, trabajan un montón con el número de bacterias. Entonces, esta era la población inicial, ¿se acuerdan? Lo llamábamos así. Valor inicial, sí. Los valores exactos, este era el valor inicial. Si nosotros trabajábamos con una población, por ejemplo, en este caso, imagínense que no podría ser la población del COVID, ¿no? Porque en realidad aumenta en forma exponencial. Sí, esto es lo que estaríamos diciendo, que la curva baje, ¿no? O sea, que el número de la base sea menor a 1. Si ustedes se fijan, se está hablando un montón de la función exponencial, nuestro presidente lo está explicando, así que esto lo tienen que tener muy en claro. Cuando el presidente habla, tienen que entender de qué habla la función exponencial. ¿Está bien? Esto entonces era el valor inicial, o sea, la bacteria inicial, por ejemplo, cómo es su crecimiento, si es creciente o decreciente, y hacia qué valor tiende. ¿Sí? Valeria lo tiene para mostrar en sus GeoGebras.
A ver, vale, así yo lo dibujo acá y les cuento, a ver. Ahí me dicen si lo pueden Ahí, ver. yo lo veo. ¿Sí? Y acá, en lo que hice, a ver. Acá armé primero la tablita, como mostró Ana al principio con las sucesiones. Bien, para ir viendo los puntos, ¿sí? Y desde la tabla vemos algún acercamiento. Empezamos con 16, 14, 13, sí, todos aproximados. Y ven cómo de a poco se va acercando al 13, ¿sí? Ahora lo vemos con el GeoGebra. Y con el GeoGebra también puse, acá como mostré en el video, la función, ¿sí? Lo que hice fue ocultar la función continua porque solo queremos los puntos. Bien. Y acá nos dice el punto para N1, que era lo que teníamos en la tabla, ¿sí? Y podemos ir marcando el N1, ahí el N2, cuando N vale 2, cuando N vale 3. ¿Se ve? A ver si se ve, no se me forma. Acá. ¿Se ve ahí? Perfecto. ¿Sí? Sí. Yo le hice hasta el 7, pero pueden seguir haciendo N, 20, 30, pueden seguir haciendo dos, ¿sí? Y ahí yo marqué cómo se va acercando a esta línea que es de puntos, ¿sí? Que es igual 13, que acá estos puntos ven que como que toca, pero en realidad no lo toca, ¿sí? Eso es por una cuestión del zoom. Y se puede ir acercando. Y vemos que acá, ¿cuánto va a ser el valor del límite en este caso? Dicen, a ver. ¿A qué valor se va acercando? Estoy leyendo. ¿Sí? ¿A qué valor se acerca? Ahí es donde se acerca. Los anteriores se iban a más infinito, a menos infinito. ¿A qué valor se va acercando? ¿Se va yendo al menos infinito, al más infinito? ¿Se acerca a algún valor? ¿Sí? Ahí responden. Hola. Yo al compartir pantalla No. dejo de ver el chat. No está Bien, respondiendo nadie. Que Ahí está, puedan 13, ver que se va acercando sí, al 13, que por ahí ya habían dicho que acá hay una asíntota, ¿sí? Que no va a llegar a tocar el valor, pero se va a ir acercando al valor 13. En la definición, cuando poníamos L, ese L podía ser un número, como en este caso 13, o puede ser infinito, más infinito o menos infinito. Sí, que era lo que habían preguntado al principio también. ¿Sí? Los límites pueden dar infinito, más infinito, y en este caso un número. ¿Sí? Se va a ir acercando al 13. Y en la tabla vemos, con los primeros 5, que se ve un acercamiento a ese valor 13. Ven que acá tenemos 13 aproximadamente, 13,3, 13,1, 13,04, y ahí se van acercando, ¿sí? Y acá en el GeoGebra aparecen más decimales. Cuando n vale 7, tenemos 13,0045 y más decimales, ¿sí? Se va a ir acercando al valor de 13, en este caso. ¿Sí? Bien. Ahí dejo de compartir. ¿Entendió hasta ahí? En el chat. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bueno, eso era lo que les decíamos. Todo lo que mostró Vale recién en el GeoGebra, se podía analizarlo con la tabla. Si ustedes se fijaban en la tabla, podían ver esto también, que era decreciente. Estaba como 16, después venía 14, 13 y 13, 13, 13, iba decreciendo hasta que se estabilizaba más o menos, o se iba acercando mucho al 13. ¿Sí? Iba tendiendo a ser 13. Nunca va a ser 13, porque dijeron hace un rato que
esta función tenía un comportamiento asintótico. Si tengo un comportamiento asintótico quería decir que la función se pegaba mucho a esa gráfica, pero nunca podía tomar ese valor exactamente. No había ningún valor, al menos natural, porque recuerden que estamos en el límite de una sucesión, por lo tanto estos números que estoy colocando acá van a ser números naturales. No hay ningún número natural que yo le pueda poner acá y esto me dé algo que sea distinto que 13. ¿Se ve eso? Tiene que ir decreciendo. Yo le pongo el 1 y esto me va a dar un número. Le pongo el 2, el 3, el 4, el 5 y ese comportamiento va a hacer que se acerque al 13. ¿Se ve? Entonces, tampoco puedo poner ningún número que acá me dé 0. ¿Se ve? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, esa es la idea del problema número 2. Si ustedes pudieron trabajar el problema número 1, o sea, hacer los gráficos que tenían que hacer para el problema 1, no van a tener ningún problema de poder realizar el problema número 2. ¿Sí? Para el problema número 2 es importante que ustedes puedan analizar tanto la gráfica como la tabla y que además lo puedan escribir formalmente. Cuando digo formalmente, es escribir, por ejemplo, para esta sucesión yo debería escribir esto, ¿no? El límite, cuando n tiende a más infinito de esta sucesión, es igual a 13. ¿Se ve? Esta sería la manera de poder escribirlo. O de la otra manera, que era colocar el nombre de la sucesión, colocamos una flecha que indicaba tiende a más infinito y acá colocábamos el 13. ¿Sí? Esto sería lo que estamos buscando en la formalidad de este ejercicio. Además de que puedan analizar el gráfico, que además lo puedan escribir formalmente, utilizando la definición que le proponemos. ¿Sí? Por hoy, hasta acá vamos bien. Tengan bien en cuenta estos conceptos. Lo que les vamos a proponer es que para la clase que viene ustedes puedan hacer todos estos problemas completos de la manera en que nosotros se les explicamos, que puedan hacer el 1, el 2, el 3 completos, ¿sí? Para que nosotros podamos seguir avanzando con los ejercicios que continúan, ¿sí? Bien. Por hoy, después, probamos bastante bien cómo funciona más o menos la comunicación. Sí, vale, decime. Que también íbamos a subir algunos adicionales parecidos al 3 para empezar a ver convergencias. Bien, bien. Que es otro de los conceptos que vamos a tener que ver en la clase que viene. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver otros conceptos, por eso es importante que ustedes hayan asimilado bien al menos estos primeros ejercicios, ¿sí? Que hayan comprendido el concepto de sucesión, que lo diferencien del de límite, porque no es lo mismo un límite que una sucesión. El límite es el valor al cual se acerca, en este caso, la sucesión, ¿sí? Es distinto a la sucesión en sí. La sucesión es un conjunto de números, dijimos que tiene una regla, ¿sí? Que tiene dominio natural, acuérdense, no es lo mismo. Entonces traten de no confundirlo, ¿sí? Se relacionan, pero no son los mismos, son dos cosas diferentes. A medida que vayamos avanzando con las clases, van a ir comprendiendo un poco más los conceptos, lo van a ir trabajando un poco más y van a ver para qué sirven en realidad. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿La sucesión entonces puede o no puede tener límites, no? Sí, ahora eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Sabemos lo que es una sucesión, dijimos que es el valor al cual se acerca una sucesión o tiende una sucesión. Por ahora vamos hasta ahí. Ahora, luego vamos a ver la existencia de un límite, si existe, por qué, si no existe, por qué. Todo eso lo vamos a ir viendo más en detalle, pero no ahora. Cuando oscila también, ahí preguntan cuando una función oscila. Eso también va a estar en los ejercicios que siguen. Exacto. Es más, fíjense que nosotros tenemos esta unidad, se llama todo sucesiones, por lo tanto vamos a estar hablando todo el tiempo de sucesiones. Más adelante, en la unidad número 2, vamos a trabajar límite de funciones. Y ahí nos vamos a meter más en detalle por qué existe, por qué no existe, cuándo existe, cuánto vale, cómo puedo hacer si no existe. Todos esos detalles, por ahora, no nos vamos a meter. Por ahora solo nos vamos a meter en esto, ¿sí? Vamos a ir a analizar
el comportamiento de las sucesiones, ¿sí? Por ahora, tengan en claro eso. Vamos a ir avanzando muy de a poco porque la comunicación es muy densa. Traté de explicar lo mejor que pude y en mayor detalle, y hay gente que conoce la materia y por ahí se aburrió, y hay gente que por ahí es la primera vez que ve el contenido, entonces está bueno tratarnos, como dije hoy al comienzo, a todos por igual, ¿sí? Y que se entienda lo mejor que podamos en la medida de lo posible, ¿no? Vamos a tratar de trabajar de esta manera. Vamos a dar pocos ejercicios de la guía, pero sí vamos a agregar adicionales, vamos a explicar de a uno los contenidos y bueno, vamos a ir manejando de esta manera, ¿sí? Dijo la compañera que fue muy claro por la primera vez, mejoraría la formulación de mis dudas. Muy bien, igual me alegro que hayan podido preguntar. Y acá el compañero pregunta por el punto 2E. A ver. 12. ¿El del seno? Sí, ¿qué tiene? ¿Del seno? Sí, ¿qué tiene? Pregunte. ¿Lo hicieron? No, ahí preguntó. Si llegaron a de tarea. Bueno. ¿Cómo? ¿Tiene límite? Claro, ese no estaba de tarea, o sea, está para hacer ahora, queda para hacer el 2 y el 3 para la clase que viene, ¿sí? Sí, dice que calcules el límite del ejercicio, o sea que te pide. Prueben ponerlo en GeoGebra y ver hacia dónde, qué pasa con el seno. Bien. Fíjense que hay que hacer entonces de la guía el 1, el 2 y el 3. Y luego vamos a enviar ejercicios adicionales también, ¿sí? Además de, bueno, los adicionales si es que no lo hicieron, ¿sí? Y otra de también es presentarse, acuérdense que no se presentó, el que no escribió la información que les pedimos, el que no hizo encuesta, todas esas cuestiones, tratar de realizarlas, escribir las consultas que hicieron acá en el foro, pongan las consultas que tenían de GeoGebra, no me sale poner cero, no sé dónde está pi, no sé cómo dividir, todo eso lo escriben en el foro correspondiente. Aunque sea una pavada, ¿saben para qué? Para ir familiarizándose con el campus, para que aprendan a utilizar las funciones del campus, porque por lo que vemos, viene para el largo oeste y vamos a estar bastante tiempo dando las clases de esta manera. Así que para que vayan familiarizándose y nos vayamos ordenando, hagan esto, ¿sí? Organícense con los grupos de WhatsApp, agréguense al Telegram y no se vale que la estoy interrumpiendo. Y así también, Ani, también podemos ir a la par con la otra comisión, sí, que del 2 no llegamos a hacer todos. Hicimos el D que mostré y así como el 1 que mostraste vos también, y el resto quedó para hacer para el lunes que viene de tarea, inclusive el 3. Así que pueden consultarnos las dudas en el foro, así vamos a la par con la comisión 1. 2. En cuanto a lo que pregunta André, pregunta los parciales cómo van a ser, no podemos responder nada al respecto, primero porque no lo sabemos, no sabemos cuándo vamos a volver a clase, no sabemos nada. Nosotros cuando sepamos, obviamente se lo vamos a decir porque ustedes son los primeros interesados, pero piensen que así como ustedes son los interesados, nosotros también, ¿sí? Y pregunta alguien, ¿el argumento de una seno o coseno es el límite? Hay que ver, hay que observar, no podemos dar cuestiones generales, ¿sí? Este viernes entonces no tendríamos clases, sería el día lunes. Ahí vamos. Nosotros tenemos clases lunes y viernes, nosotros, ¿no? Sí, lunes, viernes, ¿no? ¿Vale? Sí, o lunes, jueves. Nosotros lunes, jueves, perdón, la otra comisión es lunes, viernes. Como las dos comisiones tenemos lunes, vamos a dar las clases en vivo, así como di yo hoy, los días lunes, ¿sí? Los lunes a las 17 horas, ¿sí? Recuerden que esta clase está siendo grabada, por lo tanto después la pueden ir a visitar. Si alguien no puede venir a las 17, no se preocupa porque va a ver la clase grabada, ¿sí? Eso no es problema para mí al menos, porque después si tienen dudas, cuando miran el video lo consultan en el foro correspondiente y nosotros le vamos a contestar. Y pueden ir sumando, a ver, todos pueden, digan ahí en el chat si pueden a las 17 o si pueden más tarde, los puedo ir sumando y se pueden ir agregando después. Sí, pueden. ¿Pueden Sí. todos a las 17?
Bien, perfecto. Bien. Sí, mejor. Bien, muy bien. Bueno, bien. Genial. Bueno, así como pueden contestar por acá, con los que ven en el foro, porque los voy a matar a todos. ¿Sí? Quiero ver todas las presentaciones, quiero ver todos unidos en Telegram, los quiero ver a todos participando, todos activos. Aproveche que no les veo la cara a nadie, solo ustedes nos ven, pero nosotros, ¿sí? Y entonces Acá hicieron buenas a equivocarse, anímense a hagan el grupo de WhatsApp, ármense Zoom también ustedes y practiquen entre ustedes, armen Telegram, todo eso, háganlo porque les va a ser muy útil. ¿Sí? Claro. Acá hicieron buenas preguntas acá en el chat, o sea que en el foro también pueden hacer buenas preguntas, consultar dudas y se pueden ayudar entre ustedes y nosotros le vamos contestando también. Bien. Grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp se lo encontré en el Facebook. Ok. Si no, el que se encargue de hacer el grupo de WhatsApp me pasa el enlace y lo subimos al campus, como hizo la comisión 2. Si lo pasamos por Telegram y listo. Y también, bien. Ojo, a ver, ojo porque hay 80 millones de sitios. Lo más seguro, o lo que yo al menos dejo es lo siguiente. Alguien armó el grupo, le manda a Valeria o a mí, nos dice, profe, este es el grupo, nos comparte el link, nosotros compartimos el link por Telegram y le llegan a todos los alumnos de nuestra comisión. Porque si ustedes lo ponen en un Facebook que no es, y se van a empezar a sumar gente que no es de la comisión y va a ser un lío, ¿sí? Esta comisión aún no tiene, dice, bueno, por eso es buen momento para que comiencen a armarlo, ¿sí? Andrés después se lo va a pasar, ahí está, Andrés se lo va a pasar a Valeria después. Quedamos así. Él lo prepara, se lo manda a Vale, Vale lo publica, agréguense a Telegram, que ya mandamos el link, y ahí lo vamos a compartir. Y así toda la información. Muchas veces cuesta entrar al campus, entonces yo lo que hago es mandar un Telegram y les digo, chicos, ya subí la información, entonces ustedes van cuando pueden. Por lo general, yo les aconsejo que puedan a la noche porque es el momento de menos tránsito de datos en la universidad, entonces se pueden conectar más fácilmente, porque si no les va a costar muchísimo conectarse. Y al mediodía es imposible, a la mañana es imposible, conéctense la noche y van a ver que va a comer. Bien. Bueno, por el momento, es importante que no se queden solos estudiando, por eso el grupo de WhatsApp, por eso el foro, el Telegram, ¿sí? Hay que acompañarnos en este momento y poder estudiar a la distancia, pero todos juntos, ¿sí? Bien, a darse ánimos, fuerza, y bueno, los estaremos esperando acá de nuevo el lunes próximo, ya los 4 profes, ¿sí? Así que si yo hablo, los 4 nos vamos a matar acá para hablar. No, mentira, va a salir todo bien y nos vamos a poder ayudar bastante mejor, ¿sí? Buena semana y bueno, el viernes, jueves o viernes va a haber material adicional para poder seguir trabajando, ¿sí? Y obviamente conéctense en los foros, así pueden consultar para que no se llene de preguntas el lunes y no podamos avanzar en nada, ¿sí? Bueno, buena semana, cuídense, lávense las manitos y quédense en su casita. Sí, yo estudio en casa.